porro es legal en La Pascasia. 30 de mayo de 2025 tendremos uno de los especiales más queridos por el público y por nosotros. Tendremos la tercera edición del especial Divas Tropicales del Caribe y vamos a hablar sobre este bello concierto. Tenemos invitadas de lujo y primero le voy a decir a nuestro director Juan Fernando Giraldo: hola, ¿qué tal? Guapo, ¿qué hay? Buenas, Camilo, Alejo, un saludo especial y un saludo muy especial para nuestras especialísimas invitadas en esta edición, en este episodio. Preséntelas. Bueno, contamos con una compañera que es escritora, investigadora, sin duda de las más destacadas que tenemos en el país en asuntos de música y sociedad, cultura. Carolina Santamaría, profe, un honor que nos está acompañando en este episodio y en esta casa. Muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí. Y nuestra otra invitada es una invitada de la casa, de la familia, del corazón. Casi que desde el comienzo está en este y en otros proyectos de este proyecto cultural que es La Pascasia. Actualmente es la cantante de la orquesta, es una persona con unos horizontes creativos y culturales amplios, extensos, refinados. Nuestra querida y admirada compañera Juliana Correa. Juli, ¿cómo estás? Muy bien, guapo, muchas gracias por esa gran introducción. Muy contenta de estar aquí compartiendo en este podcast que me encanta escuchar. O sea que tú eres uno como de los 15 que escuchan, pues, o sea, sí. Aquí o está. sea, puedes estar completamente seguro de que soy una de los 15. Mentiras, que vamos bien, va creciendo incluso, ya tenemos un poco más de 50 seguidores, que eso ya, o sea, una cosa es que lo escuchen, pero otra cosa es que le den clic y digan seguir, o sea que vamos creciendo. Juan Fernando, preséntenos este especial, es decir, un resumen de qué es la Noche de Divas Tropicales del Caribe y qué vamos a esperar este próximo 30 de mayo. Uno de los objetivos de la orquesta es, en esta línea patrimonial, que no por ser patrimonial deja de ser bailable y sabrosa y divertida. Uno de los objetivos es resaltar, digamos, la diversidad de las sonoridades, de repertorios, de facetas de la orquesta tropical en Colombia, en esa tradición. Entonces es por eso que ofrecemos diferentes temáticas, escogemos como diferentes líneas, diferentes sonoridades, y en algún momento surgió la necesidad, la idea de darle un lugar a tantas cantantes importantes, destacadas, que han pasado por la tradición de las orquestas. Ese es el punto de partida, y esto ya de por sí nos ofrece como un panorama muy interesante, muy bailable, musicalmente muy, muy rico. Esa fue la punta del iceberg, porque a partir de las diferentes ediciones se han venido sumando otros aspectos, otras preguntas, y ha sido un gran ejercicio. Entonces, por una parte, este 30 de mayo vamos a tener un desfile de voces en el escenario impresionantes, artistas queridas de la casa, artistas que desde diferentes ámbitos contribuyen a La Pascasia como proyecto cultural. Entonces nos está acompañando Juliana Correa, quien es la cantante, si se quiere, titular de la orquesta. También está Luli Narváez, que en diferentes momentos ha hecho parte de la orquesta y siempre ha estado cerca, siempre vinculada. Tenemos la participación de 3 compañeras que hacen parte de la juvenil, este proceso que comenzó el año pasado para personas entre los 18 y los 25 años, que son Carolina García, Susana Penagos, Valeria Cardona, y tenemos también la participación de María Mar, Mónica Zuluaga, cantante. Ella tiene su propio proyecto con sus composiciones, pero también navega diferentes sonoridades como la música andina colombiana y
y muchas otras. Entonces, nada, eso es un punto. Un concierto muy especial, pero también un concierto que habla de un montón de transformaciones y preguntas que se han movilizado en la orquesta y está muy chévere, muy interesante. Muy bien, muchas gracias por esa introducción. Quisiera preguntarle a Carolina un poco cuál ha sido el papel de la mujer en la música tropical colombiana, por ejemplo, de orquesta, que cómo ha cambiado desde hace unos años ese papel destinado a ser la diva, la mujer que está en el frente y que canta, pero que tal vez no hacía mucho más. ¿Qué ha cambiado? ¿En cuál es el papel ahora de las mujeres? ¿Si hemos mejorado en algo? ¿Cómo? Sé que es una pregunta muy amplia, pero peguémonos de alguna puntica. Pues arranquemos por pensar que no era usual que las mujeres cantaran. En principio, aunque las mujeres por supuesto siempre han tenido voz y siempre han cantado, pero salir y ponerse sobre un escenario era una cosa compleja en la Colombia de principios del siglo XX. Por supuesto había mujeres que lo hacían, pero había como un tabú alrededor de la mujer en el escenario. Se pensaba que la mujer que estaba en el escenario pues salía del espacio doméstico protegido de su casa y por allí había muchos peligros. Entonces la mujer que se atrevía a hacerlo tenía una cantidad de dificultades. Entonces si pensamos en personajes como Estercita Forero, que por allá en los años 30 ya estaba en los escenarios, a ella le tocó muy difícil, digamos, esa prevención con la mujer, pero se fueron haciendo carreras como además de la Estercita, Carmencita Pernet, otras como Sarita Lascarro, en fin, mujeres que llegaban a ser cantantes importantes de su orquesta, pero era muy común que algunas de estas mujeres rápidamente grababan unos 3, 5 temas y salían, digamos, de sus carreras porque se casaban. Entonces era muy usual que la señorita fulanita grabó 3 discos, pero se retira porque es que ya se va a casar, va a hacer una familia. Entonces hay numerosas cantantes, si uno ve la discografía de música tropical colombiana, que hicieron varios discos, pero que muy rápidamente salían y había una rotación muy grande. Entonces solamente unas cuantas se mantuvieron, obviamente Matilde Díaz, por ejemplo, pero muchas otras se retiraron bastante rápido. Hoy en día, por supuesto, ya hay cada vez más mujeres que cantan y ya este tabú alrededor del escenario pues ha desaparecido bastante, pero de todos modos sigue siendo muy usual que dentro de una orquesta haya principalmente hombres y las mujeres son, como tú dices, un poquito el adorno. Cada vez va cambiando la cosa, pero sigue siendo parte de lo que tenemos. Juli, este es uno de los especiales que más te gusta a ti, pues te lo he escuchado decir. ¿Por qué lo disfrutas tanto? ¿Qué es eso que lo hace tan especial? Para ti que estás siempre en la orquesta. Yo disfruto mucho de estar en la orquesta en todos los especiales. Soy muy feliz y siento que después de todos los años que llevamos en este proceso, estamos en un lugar seguro, en un lugar que desde la pedagogía se han trabajado un montón de temas muy interesantes que nos han llevado a reflexiones chéveres, pero nunca deja de ser espectacular cuando varias mujeres se juntan. Algo pasa, se mueve, hay una movilización como de complicidad, de que si sabemos que somos mujeres y somos buena onda, tenemos la confianza de decirnos las cosas de cierta manera sin darle muchos rodeos al asunto. Es un código que no tenemos ni siquiera que verbalizar. Y a mí me encanta especialmente este especial porque me gusta mucho que después del primer especial que hicimos empezaron a entrar más mujeres a la orquesta. Es decir, el primer especial abrió una conversación interesante en la que nos cuestionábamos por qué no hay más mujeres en la orquesta. Tuvimos conversaciones alrededor de lo que son los techos de cristal, de qué pasa, por qué si una mujer puede ser buena o de pronto sí tendría, o sea, qué pasa con la confianza de una mujer
cuando se enfrenta a un grupo de tantos hombres? ¿Qué pasa cuando una mujer es bastante talentosa, pero de pronto no ha tenido los suficientes escenarios para fortalecer o afinar ciertos detalles? ¿Cierto? Entonces, es una responsabilidad, puede ser de la dirección o puede ser del colectivo, de hacer esa invitación a las mujeres y ponerlas en un lugar donde se sientan cómodas y seguras para seguirse desenvolviendo y enfrentando a ciertos retos más técnicos, por así decirlo. Y yo siento que este especial ha hecho eso, ha creado esa apertura en la orquesta y hay unas mujeres impresionantemente talentosas en este momento con nosotros. Sí, de hecho creo que fue guapo a partir del especial del año pasado que se empezó a consolidar el grupo que es hoy. Creo que la nómina, si no estoy mal, se empezó a consolidar después de esto que estuvimos con Estefa se quedó con nosotros, bueno, Alba Juliana ya llevaba más tiempo, Gerald en la trompeta también, Catalina en el saxofón, creo que no sé si de pronto fue antes, pero yo siento que ese especial de las divas del año pasado fue el que ayudó a hacer lo que es la nómina de hoy de La Pascasia, que ya lleva bastante tiempo muy, muy estable. Sí, fue un punto de inflexión, porque con el primero fue el molde convencional, en el que una orquesta de hombres acompaña una diva tropical. Estuvo muy bello también, pero sí entiendo ese comentario. Pues. La conversación se había abierto a partir de diferentes situaciones. Lo intentamos antes de, no fue pandemia, yo creo que fue antes de que yo tomara el trabajo con la red, que por un tiempo me alejé de la orquesta. Por ejemplo, invitar una sección completa, pues comenzar por la sección de saxofones. Eso fue un intento. Y fue muy interesante porque es que, Juli, no solo tiene que ver con personas de la orquesta, sino que tiene que ver con moldes y con estructuras que nos trascienden a las personas que ocupamos los lugares. Entonces, lo bonito que pasó el año pasado, me encanta, es que, listo, chévere, invitamos un montón de compas que están haciendo tremendísimo trabajo. El ambiente está bonito, el grupo suena súper bien. ¿Y volví a quedar una sola cantante entonces? No, pues no, ya no había como marcha atrás. Porque también ocurre algo, y es que es muy distinto un lugar en la orquesta para una persona que no tiene tantos espacios como mujer trompetista, como mujer trombonista, o en otros ámbitos, de hecho, todavía más moldeados para hombres, como las percusiones, por ejemplo. En este momento no es el caso. Pero es muy distinto eso a un lugar más para un montón de hombres que tienen esta posibilidad entre muchas. Entonces, por donde se le mire, es como, uy, no, importante, y era un llamado que había que atender. Muy bien. Carolina... aparte, pues suele venir mucho a nuestros conciertos, eso siempre los veo a los dos ahí con Juan Sebastián. ¿Qué opinas de eso? O sea, para usted, ¿qué es ver a la orquesta? Y en este caso, aunque nos falta, no son tantas, pero algo hemos hecho. No estoy aquí pues para que nos echemos flores, pero es un hecho que debe llamar la atención, que ya se vean mujeres en estos otros puestos que no han sido los tradicionales de la figura de la mujer. Sí, por supuesto. Para mí es muy notorio cuando empezaron a aparecer las mujeres en la orquesta, y además me pareció muy bonito cómo Guapito las saludaba y todo el público reaccionaba de manera muy positiva. Eso quiere decir que hay una discusión que se está dando y que la gente la nota, que sabe, que la entiende. Sucede muchas veces que las cosas están como tan establecidas en la cotidianidad que las tenemos naturalizadas y no las vemos. Solamente en la medida en que empiezan a aparecer algunas... Yo el otro día hablaba con los estudiantes y el término que más nos gustaba para hablar de esto era la incomodidad. Como estamos completamente cómodos y de pronto surge una pequeña incomodidad que dice, uy, aquí no hay mujeres.
Y eso empieza a hacer un poco de ruido y nos empieza a dar cuenta de que hay algo que está sucediendo. Entonces, que la misma orquesta se haya puesto la pregunta y que haya notado un poco la incomodidad me parece muy valioso y muy importante. Yo creo que también hablando con algunas de las participantes de la orquesta, muchas de ellas han sido estudiantes míos en la Universidad de Antioquia, y digamos, no necesariamente hablando de la Orquesta de la Pascasia, pero esta pregunta de por qué las mujeres no hacen parte de las orquestas tropicales, y no solamente de música tropical colombiana, de las orquestas de merengue, por ejemplo, también en orquestas de salsa, siempre es una cosa que para las instrumentistas mujeres es una incomodidad muy presente. Ellas lo tienen, lo saben. Pero ¿por qué? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que las chicas no quieran participar o que sientan, como decía hace un rato Juliana, que la confianza para hacerlo es una cosa que está tan metida dentro de la como de la naturalidad de las cosas que es difícil romperla? Entonces a veces hay que hacer presente esa incomodidad, ¿sí? Y hablar sobre ella para poder entender dónde están esos mecanismos y empezar a pensar cómo los modificamos, los cambiamos, o por lo menos somos conscientes de ellos. Entonces, bienvenida la discusión. Me parece fantástico que las chicas sean una parte importante de la presentación de la orquesta y que se llame la atención sobre esto y que la misma gente, no solamente los músicos que están sobre el escenario, sino el público sea consciente y piense en esto. Muy bien, muchas gracias. Guapo, ¿cómo se trata por medio del repertorio este especial? ¿Qué recorrido hace? ¿Cómo la idea es hacer un homenaje a las mujeres o cómo está escogido la música, incluso cómo se aborda la música de pronto que no todo es tradicional, también hay música original, o sea, cómo está construido este repertorio para dar cuenta como de una gama muy amplia, pero que finalmente logra ser un especial muy bello. ¿Y qué hay de nuevo, por ejemplo, en comparación a los anteriores? Sí, se busca un término medio donde confluye las características de la orquesta, música que le guste a la gente, que la gente conozca, por una parte, pero también cómo ofrecer retos y nuevos horizontes creativos a la orquesta. Entonces, ese es como el asunto. Al principio apuntamos a hacer una selección de música que grabó Matilde Díaz, Emilia Valencia, Sarita Lascarro, Doris Salas. Hay que decir también que aunque hay repertorio respecto al repertorio grabado por voces masculinas en la música tropical, siempre es muy corto. Cada especial con Juli nos encontramos en ese dilema. Hay líneas en las que simplemente o grabó una mujer o no grabaron mujeres. Entonces es complejo. Eso por una parte. Esto es como la parte, digamos, más patrimonial. Bueno, después del Mambo es Legal, quedamos con un buen repertorio que grabó Celia Cruz. Entonces ahí se incluye ya y se expande a divas tropicales del Caribe. Esto por una parte. Y por otra parte es cómo trascender la mera interpretación o los aspectos decorativos del lugar de la mujer en la orquesta. Entonces, esto es una inquietud que siempre ha estado en la orquesta y es cómo fortalecemos el repertorio, cómo seguimos creando, cómo hacemos que esto no solo sea un tributo. Entonces, hicimos un ejercicio que fue muy bonito, que fue conversar con las primeras divas tropicales. Aprovecho para decir que extrañamos mucho a Sarita Rodas, no nos podrá acompañar por compromisos artísticos previamente adquiridos, pero siempre la esperaremos. Entonces, bueno, venga, ustedes tienen composiciones. Sí, más o menos, sí también, pero se grabó hace rato, entonces venga, hagamos versiones
para la orquesta, camellémoslas de manera que esto resulte. Entonces ahí tenemos otro aspecto interesante, que es el surgimiento de piezas nuevas, que aprovecho y tiro el spoiler de una vez, las vamos a grabar. Entonces, nada, surgió una pieza de Juliana Correa bellísima que se llama Gira María. Grabamos una versión de una pieza que ya había hecho Sarita para su proyecto personal Goli, que se llama Canción Triste, y también adaptamos para la orquesta, hicimos una nueva versión de Luli, una composición que se llama Canto a Palenque. Entonces este es otro componente, como no solo patrimonio, sino venga, convirtamos esto en un ejercicio vivo. Todo implica tiempo, todo implica... Entonces, lamentablemente, por temas logísticos, no podremos hacer el mismo ejercicio con las nuevas invitadas. Pero sí tenemos piezas instrumentales en donde las solistas serán las compas de la orquesta. Es decir, es como una celebración de la mujer a nivel tradicional, pero también de las posibilidades de la mujer en una orquesta tropical. Juli, ¿qué nos puedes decir cuando la orquesta o cuando el Guapo incluso te dijo, ve, vamos a hacer Gira María? ¿O cómo fue ese proceso? ¿En qué punto estaba tu canción? ¿Y hasta qué punto creció, pues que ya la hemos escuchado? ¿Y qué sentiste tú cuando no solo es darte pues como la oportunidad de cantar, sino ve, ¿qué sentiste cuando el Guapo te dio como ese espaldarazo, por así decirlo? Bueno, Gira María es un recuerdo que tiene María Maldonado. Es una mujer, ella está viva todavía, una mujer que hizo parte de mi infancia en La Guajira. Yo crecí en La Guajira. Y ella en una tarde conversando me hablaba sobre una fotografía que ella tenía guardada y no encontraba, en la que ella estaba sentada sobre la manga al lado de una quebrada con un grupo de mujeres. Y ella, había un fotógrafo ahí en ese momento y ella tenía una pollera larga, una falda larga amarilla, se dio la vuelta y se sentó sobre la manga y el fotógrafo le hizo ese retrato. Después de varios años pues, de este retrato, ella me llegó con la noticia horrible, triste y destrozada de que le había matado a su hijo. Y el llanto de María fue durante muchos años y con toda seguridad sigue. Pero para mí fue muy conmovedor presenciar de manera tan cercana el dolor de María. Entonces, después de un tiempo, empecé a escribirle. Yo tenía otra cosa en la cabeza, o sea, yo tenía otras estrofas, pero siempre el estribillo estuvo y la intención de la canción estuvo. Me senté una vez con nuestro querido Gordo, con José Julián Villa, y le dije, Gordo, necesito que me ayudes a darle vuelta a este asunto. Yo pues voy en ese proceso de escribir canciones y entender cómo son las formas, y el Gordo es maravilloso para eso. Entonces hicimos un ejercicio creativo muy chévere y terminamos de darle un poco la vuelta a la canción. Entonces sí fue como una masticada y escupida otra vez. Pero la esencia de la canción sí permanece y siempre fue el mismo coro, por así decirlo. Entonces ya cuando medio lo teníamos cantadito, justo el Guapo apareció con Juli, ¿qué tienes? Entonces ahí fue que yo le mandé la canción cantada y la letra, y el Guapo ya se la oyó con el arreglo. Ya la habíamos tratado pues la habíamos cantado inclusive con la Mirla en guitarra, que es otro proyecto que yo tengo con mis compañeros, que es un formato mucho más tranquilito. Pero bueno, el lugar fue el de la orquesta. O sea, esta canción cayó perfecto para que su lugar fuera con la orquesta. Muy bien, aprovecho para que Carolina, si quiere, le complemente esa inquietud que tenía antes de que empezáramos el programa. No sé si quieres hacerle alguna pregunta a Juliana de cuáles son sus orígenes o bueno. Sí, pues gracias, porque nomás la vi, le estaba diciendo que me encanta sus interpretaciones de algunos temas de Matilde Díaz, y me sorprende mucho que yo siento que su voz se parece bastante, no solamente por el timbre, sino también por la manera como frasea y como hace cosas que digamos que son a veces muy difíciles de explicar, porque son, claro, uno podría tener un montón de cosas técnicas y decir aquí estoy haciendo un glissando y aquí estoy haciendo no sé qué, pero
Me interesa un poco saber cómo fue que Juliana logró interpretar algunos de estos elementos de la voz que yo interpreto como de Matilde. No sé cómo lo haces. Obviamente es el escuchar, ¿cierto? Pero ¿cómo te acercaste a interpretar algunos de esos repertorios que todos tenemos en el oído? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con escuchar. Mi padre desde muy niña siempre me puso porros y cumbias. Lucho Bermúdez estuvo muy presente en la casa desde muy niño. Mi papá es muy paisa. Y a ver, yo creo que si los caminos se pueden encontrar en cuanto a la música que uno frecuenta y escucha, seguramente eso puede influir también. A mí me ha gustado, pues realmente yo no me preparé como de una forma técnica para cantar con una orquesta. Yo tuve un llamado y, mejor dicho, o sea, yo era como que yo tenía algo aquí adentro, y cuando el grupo me convocó para ser parte de la orquesta, yo sentía que necesitaba cantar esto y ya, ¿cierto? O sea, es una cosa que estaba aquí presente y tenía que salir. O sea, no sé, yo llevaba muchos años soñando desde muy niña ser parte de una orquesta, y llegó esa oportunidad y se cumplió, y fue como, ok, o sea, para lo que me preparé siempre, así no haya tenido como la experiencia de hacerlo, por así decirlo. Pero han habido muchas músicas que he disfrutado y que, por ejemplo, sé que puedo compartir con la formación de Matilde. O sea, Matilde fueron muchos los años que cantó música andina, ¿cierto? Los Hermanitas Díaz. Me parece que en mi vida han aparecido cantantes o intérpretes muy poderosas que integran diferentes tipos de técnicas. Me parece que Matilde tiene como influencias de técnicas un poco más cerradas y las explora un poquito más abiertas también. Entonces, sí, o sea, es como una mezcla entre la música andina, pero también hay un poco de Caribe. En mi vida han aparecido cantantes desde muy niña, como les decía ahorita, que no necesariamente son colombianas. Yo venía pensando y venía escuchando ahorita a Julie Andrews, por ejemplo, pues que es otra cosa totalmente diferente, es de otro lugar. La Novicia Rebelde. La Novicia Rebelde, pues para mí es, dentro de mis conocimientos y dentro de las mujeres que yo he escuchado cantar, para mí es una de las más virtuosas que yo he conocido en la vida, porque explora diferentes tipos de técnicas. Para mí eso siempre ha sido muy interesante. Entonces, yo creo que en conclusión es sentir muy fuerte la música, estar muy conectado con sus raíces, y posiblemente creo que no es tanto como escucharla a ella y querer interpretar como ella lo es, sino que seguramente los referentes que ella ha recibido han podido ser los que he recibido yo también, ¿cierto? Y sí, o sea, al final vuelvo al inicio, escuchar y escuchar muchos tipos de intérpretes, ¿cierto? No, pues me parece fantástico eso que dices, porque termina siendo una cosa que está incorporada en ti y que hace parte de tu historia. Entonces no es tanto una cosa como que uno diga, le metí sí, esas cosas que uno a veces piensa. Los instrumentistas están muy acostumbrados a decir, aquí hice un staccato y aquí hice tal cosa, y pues eso también es parte de la interpretación, pero cuando tú lo has incorporado y lo sientes y sale un poco así, pues me parece fantástico, porque es precisamente lo que tenemos nosotros, que nos llega por los ojos, por la piel. Claro, y yo siento que también es válido considerar que cuando se cantan músicas que tienen influencias tan profundas del folclore o de la tradición, como lo son estas músicas, el folclore se puede estudiar haciendo lo que acabas de mencionar, pero nunca se captura realmente la esencia. O sea, el folclore se viaja, tú sabes bien, se viaja, se escucha cómo se desarrollan las conversaciones en el entorno donde la música se crea, se vive la experiencia gastronómica, se entiende por qué el tambor repica de esta manera y por qué el cantante está haciendo estos fraseos que complementan el repique del tambor. Es decir, se debe capturar la esencia desde lo que más se pueda, más que el detalle de cómo se lleva a cabo esa interpretación, es entender de dónde viene y por qué, de dónde surge como la semilla de esa expresión. Cuando se puede capturar el folclore en cualquier parte del mundo que haga eso, yo pienso que se puede construir como un nombre propio desde la interpretación, y se puede hacer lo que se hace, ¿cierto? Creo que eso es importante tenerlo en consideración.
Juan Fernando, quisiera que habláramos brevemente de cada una de estas 6 divas que nos van a acompañar, o 5 si no quiere, porque Juliana está al lado, pero que me gustaría que habláramos como de qué le va a aportar cada una, o vos como director de la orquesta, qué sientes que le aporta cada una de ellas en su interpretación, en su carisma, en qué sé yo, qué podemos decir, por ejemplo, de Luli. Luli es loca por los libros, es bibliófila, libresca. Ella es abogada, cartagenera, muy cartagenera, y ella por toda la música del Caribe colombiano y de las Antillas siente una fascinación que se ve expresada en su manera de vivir la música. Es una artista con una capacidad de comunicar alegría asombrosa. Es una gran cantante, canta muy bonito. Entonces Luli es como un punto de experiencia, de cultura caribe. Esa Luli. Vamos con las chicas de la juvenil, Carolina. Carolina tiene unas capacidades asombrosas y Carolina tiene unas condiciones musicales, Carolina García tiene unas condiciones musicales para abordar diferentes géneros y técnicas con una flexibilidad. Y vamos a interpretar una versión de La Gloria Eres Tú, donde ella es coarreglista, con un sistema que es muy bonito, que es una manera de hacer arreglos en donde hay alguien que pone ideas a través de la capacidad musical, en este caso del canto, que es una de las vías más directas, conmovedoras, efectivas de transmitir la música, con su pareja actual, con Esteban Negrete. Entonces ahí no solo tenemos un aporte interpretativo de Caro, ella es tremenda cantante, tiene un registro amplio. Carolina, sí. Listo, ahora vamos con Susana. Susana es de expresión exuberante. Entonces, eso en una orquesta siempre va a venir muy bien porque conversa muy bien con la potencia del sonido de la orquesta, con la cantidad de capas sonoras. Y Susana es eso, Susana es explosiva, en su expresión es vibrante. Muy bien, vamos con Valeria Cardona. En cambio, Valeria ofrece un contraste muy bonito porque si hay esta cantidad de sonoridades potentes que puede haber en una orquesta, cuando llegan las sonoridades más sutiles, más delicadas, es buenísimo. Y ese es el lugar de Valeria. Valeria tiene unos horizontes artísticos, estéticos amplios, muy ricos y refinados, y eso es lo que ella interpreta en la música. Entonces las versiones de Valeria siempre son un toque de sutileza, de delicadeza, que viene muy bien al conjunto. Maravilloso. Y terminemos con Mónica, con María Mar, su proyecto solista. ¿Qué podemos decir de Mónica Zuluaga? Perdón, guapo, que ella pues propiamente nunca estaba incorporada a la orquesta, por así decirlo, pero de a poquitos les hemos encontrado espacio o qué sé yo. ¿Cuál es la llegada de Mónica a estos encuentros? Mónica será la primera vez con la orquesta, pero ya nos acompañó con la banda en la apertura de la casa banda, de este año, con la banda 14 de abril de San Pascasio, y para mí fue un hallazgo, digamos, muy afortunado. ¿Por qué hallazgo? Porque yo había compartido con Mónica en otros contextos, más a la medida de su proyecto y más como en sus decisiones, pero esto yo estoy seguro que significó un reto significativo, porque estos formatos suenan muy duro. Y uno creería que Mónica es de entornos acústicos más delicados, pero hizo una gran labor, fue una transformación tremendísima. Entonces el ámbito de Mónica es la música y yo estoy ansioso por ver cómo va a compartir, qué le va a aportar a la orquesta, porque es de posibilidades muy amplias. Juli, ¿qué tienes algo para decir así muy cortico sobre tus acompañantes de nómina? No, yo estoy muy emocionada, muy feliz. Tengo una relación amistosa muy bonita con muchas de ellas
Algo que venía pensando cuando Guapo estaba presentando a las chicas de la juvenil era que la última experiencia en el concierto que hubo, que fue precioso con la juvenil, yo las veía a ellas tres y yo sentía que eran como los tres elementos. Era muy particular. Yo sentía que Caro era como agua, sentía que Valeria era tierra y que Susana era puro fuego. Eso me pareció muy chévere y fue como una reflexión que después tuve con Vale conversando. Estoy muy contenta a María Mar, que también es una mujer increíble, que no solamente nos acompaña a nosotras, porque nosotras hacemos parte de un colectivo de cantautoras, no solo nos acompaña con su música hermosa y con su voz, sino también con todo su conocimiento, porque nos acompaña a cuidarnos como artistas, con temas de derechos de autor y demás, ella es abogada. Y a mis chicas de la orquesta también feliz de volver a compartir con ellas. No, a mí me hace muy feliz este encuentro, realmente. Me van a hacer mucha falta los chicos, tú y Pablo. ¿Van a estar? ¿Que no van a estar? Como que no. Sí, sí. Sí. Oh, perdón, estamos hablando de un mensaje interno y se da la oportunidad para aclararlo. A los dos ensayos. A los dos ensayos ellos no tienen bueno, por qué ir. perdón, yo sí pues decía, y yo, claro. uy, bueno, y ya iba a empezar a hablar, y yo decía, y entonces, ¿cómo iremos? ¿Qué arreglos se van a hacer para equilibrar esas voces, por Dios? Bueno, listo, ok, me disculpo. Nada, estoy muy contenta y ansiosa y emocionada. Muchas gracias, Juli. Yo no quisiera, quiero aprovechar que está aquí Carolina y preguntarle por, bueno, todo este recorrido que ha hecho y conoce cuáles son las divas de Colombia, o sea, que sean ya conocidas, estén en un pedestal, o qué personajes cree que los 15 oyentes deberían conocer. Es decir, me gustaría mucho que nos dieras algunas recomendaciones, personajes. Pero estamos hablando de divas tropicales, de sí. música tropical, porque es que divas hoy en día tenemos no, divas importantes. No. Importantes o no, bueno, no sé. Sí, pues para todos los gustos, pero obviamente dentro del mainstream tenemos personajes muy importantes como Shakira, Karol G, que Sí, ya... ellas ¿cierto? no necesitan recomendaciones. Exactamente, no, pues, o sea, que yo las recomiende no les hace... Es como quitarle un pelo a un gato. Entonces, pues no, yo creo que sería importante volver un poco a esa discografía, a conocer algunas de esas cantantes de música tropical colombiana. Claro, Matilde, por supuesto, siempre es la primera, no necesita tampoco una recomendación mía, pero volver de pronto a alguna de esas cantantes que cantaban con la orquesta Sonolux. En los años 60 había unas argentinas que cantaban unas cosas muy interesantes, Lita Nelson, Leticia Estrada, bueno, aunque ya creo que no cantó con la Sonolux, déjame pensar, Lidia Moreno, también se me está yendo, Tita Duval, aunque también había una serie de cantantes no sé por qué, llegaron como 4 argentinas que estaban aquí en esa época y hacen unas versiones de música tropical colombiana con una picaresca muy particular. O sea, no suenan, digamos, como esta voz imponente de Matilde, ni tampoco esas voces más rústicas de pronto de las orquestas Rufo Garrido, ajá, ¿cierto? Pero le meten una cosa como una picardía muy particular que sería muy interesante explorar para interpretar temas como, por ejemplo, como Pepe, ¿sí? Que tienen esta cosa como pícara. Había unos temas en esa época muy chéveres que sería interesante de pronto volver a pensar. Entonces ahí le dejo a Guapo para que explore alguna de esas. Perdón, Caro, te voy a hacer una pregunta. A ver, Caro ha participado de proyectos sobre investigación en músicas populares, la confluencia de las músicas populares con la sociedad, con la cultura, y ella siempre está en algo a nivel investigativo, a nivel de producción, digamos, académica, creativa. Claro, has pasado por la figura de Lucy González. Pero sabes que muy de refilón, realmente no la conozco mucho. Sé, digamos que grababa con estas orquestas
ya no recuerdo si Clímaco Sarmiento. Pero digamos no la he estudiado con mucho cuidado, pero en esas voces también hay unas cosas fantásticas, esas voces del Caribe, algunas un poquito menos refinadas, que un poquito más rústicas, pero con una fuerza fantástica. Y otra pregunta, si de pronto has detectado aspectos relacionados con sesgos de clase, con asuntos de racialización en el posicionamiento de las que hoy consideramos divas. De estas de las que estamos hablando, sí, de los años 50 y 60, claro, por supuesto, como en todo, ¿no? Es decir, así como las mismas orquestas eran más bonitas cuando había más personas más blanquitas, con las cantantes pasaba exactamente lo mismo. Entonces, si eran unas cantantes más blancas, más rubias, eso era preferible. Y de todos modos, también por la misma cuestión de como esa sospecha sobre la cuestión moral de las mujeres, todas estas argentinas, pero incluso la misma Matilde decía yo soy mexicana, para que no la molestaran. ¿Sí? Entonces cuando veían a estas cantantes de música tropical que eran extranjeras, les tenían cierto respeto, pero si eran colombianas, era sospechoso. Se convertían en comidilla. Sí. Hay un aspecto de Matilde que es muy interesante, y fue que Matilde Díaz ellos se fueron de Medellín en el 62, 61. 62. En el 62. Y recién llegados a Bogotá, Matilde no aguantó más y se separó de Lucho Bermúdez. Eso es muy importante, pues que una figura pública en esta época, y además porque ellos, pues Matilde Díaz y Lucho Bermúdez no eran los músicos de su orquesta, sí, no, eran personajes de la aristocracia criolla donde estuvieran, aquí en Medellín, en Bogotá. Entonces, Matilde Díaz fue una mujer que tomó la decisión y ella aún con hija, pues con Gloria María, en ese tiempo ella dijo, esto no funcionó, y fue ella la que tomó la decisión. Una dura, pues porque además fue la comidilla de todo el mundo, porque era, como tú dices, un personaje público, y además ella se separa de Lucho y termina casada con el hijo del presidente. Y en esa época pues la debieron destrozar, o sea que era una mujer con un carácter fuerte y muy respetable. ¿Qué otra mujer así? Hablemos de una más. ¿Hay alguna otra? Bueno, Matilde es sin duda interpretativamente pues la más importante, pero ¿qué otra que digamos así, que es fuerte, de gran carácter, como, o no? O tal vez estamos por lo menos en la música tropical de orquesta. Sí, pues tal vez siempre hablar de Estercita Forero, que Estercita es anterior, y además porque Estercita, una cosa muy interesante, no solamente es intérprete, sino tiene una voz como autora. Ella crea sus canciones, y además algunas de sus canciones eran abiertamente contestatarias. Entonces ella se logró hacer una carrera muy interesante, primero empezando en Barranquilla, pero ella giró por Venezuela, por Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, grabó en Estados Unidos. Sin duda es una de esas figuras que no hemos apreciado lo suficiente, y yo aprovecho para echar ahí también un comercial, y hay un libro muy interesante de Daniela Cura que hace una recuperación de la figura de Estercita Forero, que es un gran libro, lo recomiendo, y pues que nos trae volver a mirar una mujer muy, muy fuerte, muy, digamos, muy emprendedora y muy como contestataria, ¿no? Y una cantante también muy expresiva que encantaba a la gente, no solamente en Colombia, sino fue muy famosa realmente en República Dominicana. Uno de sus canciones es un himno de República Dominicana, la gente no lo sabe, pero una figura para ponerle atención, Estercita Forero. Está en nuestro repertorio, la guacherna. Claro que sí. Ay, sí, esa es muy linda. Yo tengo dato curioso. Yo canté con Daniela Cura en el colegio cuando estábamos chiquitas en un festival de la canción, y Daniela también es bien contestataria. Muchísimo. Sí, ella ha cumplido una gran función en investigación, poderoso. Yo también quiero sumar a eso, hay mujeres que son muy poderosas y que posiblemente no han llegado a trascender desde los medios, pero en las músicas tradicionales o en el folclore
Hay una de Telvina Maldonado, por ejemplo, que fue esa mujer que cuando empezamos a estudiar el folclore, lo primero que escuchamos es a Totó, que siempre ha sido muy poderosa en su voz y ha trascendido de muchas formas, pero quien indaga mucho más empiezan a aparecer estas mujeres. Y es muy hermoso como a mí, por ejemplo, me estremeció Etelvina así como me estremeció Matilde. Así, o sea, yo sentía lo mismo. Entonces es lindo entender, por ejemplo, estas mujeres de dónde sacan sus melodías y en el contexto en el que ellas crecen. Ella nace en Santa Ana, crece en esta zona de la costa donde está presente la radio, entonces empiezan a llegar rancheras y boleros, parte de la canción popular latinoamericana, entonces uno empieza a encontrar como de dónde salen las melodías y es muy interesante, por ejemplo, escuchar a una Etelvina Maldonado que hizo tantos bullerengues tan poderosos, cantar boleros también, entonces es lindo, sí, y bueno, en el mundo del folclore es diferente cómo trasciende la música, ¿cierto? Y cómo se mueve. De acuerdo. Bueno, no sé si creen que tenemos algún tema pendiente o ya podemos decir feliz año. Caro, no sé si pues lo primero es agradecerte. Claro que sí. Porque es un honor que estés compartiendo, que estemos conversando. Somos admiradores de tu trabajo. Has participado en proyectos muy importantes que, si bien no hacen parte, pues, o no están en los reflectores mediáticos, somos muchas las personas que aquí y en otras partes del mundo los trabajamos, entonces nada, agradecerte. Muchas gracias por las flores. A mí me encanta estar aquí. Soy también una constante visitante y admiradora de lo que hacen en La Pascasia. Y para mí también es un honor estar con ustedes conversando. Muchas gracias por todo y pues invitar a las personas que oyen este podcast a que vengan, a que no se pierdan los conciertos, que estén aquí, que la movida está muy, muy chévere, que hay muchas cosas por seguir escuchando y seguir pensando sobre este mundo de la música tropical colombiana. Juli, qué tan bueno conocerte en otras facetas diferentes a la de la interpretación musical, escuchar tus puntos de vista, conocer más de vos, de qué está hecho todo ese, digamos, pues toda la belleza que transmitís en tus interpretaciones. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de conversar también. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro Bernal por la parte técnica también, y nos vemos el 30 de mayo en este especial de Divas Tropicales del Caribe. Recuerden que en La Pascasia el porro es legal. Chao.